Toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 26 de mayo de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv, la radio que se ve. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos rápidamente a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, calificó de muy grave para el país el relanzamiento de las relaciones con Irán. Que este ha sido un país que lo que ha hecho es desequilibrar al Medio Oriente y ha tenido incursiones en América Latina, como el célebre atentado de Amia. Esta presencia iraní, que ya venía desde hace algún tiempo entrenando fuerzas extremas como FARC, Ejército de Liberación Nacional, la presencia de Al-Quds, la presencia de los viudos del general Soleimani, genera una preocupación para América Latina. De manera que el tema hay que verlo de una manera global. La misma pantomima que hicieron, ayudados por Rusia, en el Consejo de Seguridad, de anunciar la invasión norteamericana por la presencia de los barcos iraníes, resultó como el cuento del pastorcillo y el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Bueno, fueron al Consejo de Seguridad, mandaron carta al secretario general de la ONU, generaron los iraníes todo un caos a nivel diplomático para que pudieran entrar. Vamos a ver cómo se distribuye ahora esa gasolina, pero ciertamente ese efecto desestabilizador, ese efecto de provocación, hace que Venezuela se una con un enemigo de los Estados Unidos en una nueva dimensión de confrontación que no tiene por qué Venezuela caer. En este sentido, el embajador Milos Alcalay aseguró esta mañana a través de RCR que nuestro país no tiene por qué involucrarse en el conflicto del Medio Oriente. Que efectivamente el hecho de que el régimen esté asociándose con uno de los regímenes más condenados a nivel mundial es, además de eso, buscar nuevos conflictos mucho más graves, porque el Medio Oriente está en una situación permanente de explosión, de preocupación, no solamente porque hay países árabes que ven el peligro de la expansión iraní, el apoyo a través del Hezbollah, de Al-Quds, de la serie de elementos de la intervención en el Líbano, en la intervención en Siria, en Irak, en el Yemen, y ha sido rechazado por los mismos países árabes. De manera que ¿por qué Venezuela tiene que traer ese problema al Caribe? Que no es solamente en detrimento de Venezuela, sino también dentro de un contexto de América Latina, donde hemos visto cómo fuerzas terroristas que forman parte del Foro de San Paulo han también iniciado en diciembre, antes de la pandemia, un proceso de desestabilización de la democracia, como en el caso del Ecuador, como en el caso de Chile, como en el caso de Colombia, como en el caso de Brasil. En otras informaciones tenemos que el régimen anunció que en las últimas 24 horas se confirmaron 56 nuevos casos de COVID-19 en el país, para llevar la cifra total de contagios a 1.177. Se trata de 10 casos comunitarios, 42 de connacionales que llegaron de Colombia y Brasil y 4 casos de personal de salud que estuvo en contacto con los venezolanos reportados. De los 10 nuevos casos comunitarios, 8 son de personas que residen en Maracaibo, estado Zulia, debido a un peligroso foco alrededor del mercado municipal de Las Pulgas. Por cierto que Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins afirman que Venezuela amenaza con convertirse en un foco de expansión del COVID-19.
Advirtieron que la cifra real de contagiados seguramente es mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la total transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial. 9:09. La Unión Europea y España organizan hoy, con el apoyo de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, una conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados venezolanos en la región en el marco de la COVID-19. En esta cita, que se celebrará de manera virtual y comenzará a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, está previsto que participen más de 60 países, instituciones financieras internacionales y representantes de la sociedad civil nacional e internacional. En este sentido, Eduardo Stein, representante de Naciones Unidas para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, explicó a nuestros colegas de La Voz de América los alcances de esta conferencia. Es un doble interés, uno porque existe una corresponsabilidad en materia humanitaria para atender a esta población que se había quedado y se ha quedado en un limbo, pero también es en interés de los propios países para evitar que esta población recurra, como en algunos casos lo está haciendo, a caminos ilegales de movimiento entre los países y de intento de retorno al suyo, a Venezuela, y se conviertan en un multiplicador de contagios del COVID-19. De manera que la conferencia de donantes lo que intenta es concretar ayudas adicionales de la cooperación internacional para los países receptores de este flujo migratorio. Eduardo Stein, representante de Naciones Unidas para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, también expresó su rechazo a los ataques de Nicolás Maduro contra la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. No estoy autorizado para dar una respuesta pública al señor Maduro. Usó, por supuesto, términos bastante peores que los que usted nos comparte en pantalla hoy, pero no entendemos por qué focalizó específicamente en el ACNUR, ya que este fue un video de una plataforma interinstitucional que está siendo compartido por varias agencias, por la propia Unión Europea, por el gobierno español en la promoción de la conferencia. No quisiera ir más lejos porque no considero que sea apropiado de mi parte dar una respuesta institucional, por supuesto que no, a acusaciones que no entendemos realmente el trasfondo de lo que realmente se está jugando allí, ni el por qué, la manera tan airada como el señor Maduro se pudo haber expresado en público, en particular una de las varias agencias que estamos trabajando por atender a población venezolana fuera de su territorio. Entre tanto, Tomás Páez, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, resaltó la importancia de esta conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados venezolanos en la región en el marco del COVID-19. Convocar esas voluntades porque la situación se ha agravado después de la llegada del coronavirus y todo el confinamiento, todas las estrategias de confinamiento que han hecho imposible que quienes viven día a día, pequeños y medianos empresarios, trabajadores en la economía informal, puedan sobrevivir. Entonces esto es una tensión, esta es una decisión de política de estados y ONG, en este caso de los estados que conforman la Unión Europea, convocando este esfuerzo para apoyar a la diáspora venezolana, y eso se agradece en el alma. Además, eso da una idea del interés que hay en el mundo, de todos los países. Tomás Páez, sociólogo y profesor universitario, destacó igualmente que la xenofobia contra los venezolanos comenzó en nuestro país.
Comienza cuando no se le reconoce a los ciudadanos el derecho a los documentos de identidad, pasaporte y cédula, y tienen que emigrar sin esos documentos. Y gracias a que tenemos unos países en Latinoamérica que nos están acogiendo sin esos documentos, cosa que ya, repito, hay que agradecerla. Luego nos tratan negando la existencia del hecho de la diáspora. Lo dijo Maduro en cada ocasión que tiene, lo dijo en el Encuentro de Naciones Unidas en 2018 cuando era presidente. Lo han dicho todos los voceros del régimen que dicen que la diáspora no existe, que no existe tal fenómeno, y ahora cuando están regresando el secretario de gobierno del estado de Zulia llega a decir la barbaridad de que se trata de un arma biológica impulsada desde Colombia para promover el coronavirus en Venezuela. Por su parte, Ronald Rodríguez, profesor del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, señaló que es muy compleja la situación que están viviendo los migrantes venezolanos por la estigmatización que están recibiendo al regresar al país en el marco de la pandemia del COVID-19. Hay que tener en cuenta que 5.095.283 venezolanos se han visto obligados a salir de su país por la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive Venezuela. Estamos hablando de un número que es significativo, no es un número menor. Algunos de ellos, un número todavía muy pequeño, está regresando a Venezuela. Lo hace por diferentes razones, porque las dinámicas de las cuarentenas establecidas en los países de acogida han cerrado los espacios socioeconómicos para la población migrante, sobre todo los que dependían de economía informal. Algunos lo hacen porque por la añoranza de esta situación de querer pasar con sus familias, con sus seres queridos, una situación tan dura como es una pandemia global. Y otros, hay que decirlo, lo han hecho engañados, porque han creído que el gobierno de Nicolás Maduro los va a recibir con los brazos abiertos, cuando eso no es cierto. Lo que nosotros estamos encontrando es que en efecto se está haciendo una estigmatización sobre la población venezolana que está regresando. Nos tiene profundamente preocupados. Nosotros ya advertíamos y habíamos hablado con algunas de las autoridades colombianas respecto a la utilización, la instrumentalización ideológica que se iba a hacer de la migración. La persona que contrae la enfermedad no es culpable de contraer la enfermedad. A las 7:20 de la mañana de este martes, Ronald Rodríguez resaltó el apoyo que le ha dado el vecino país a los migrantes venezolanos que llegan a su territorio. El Estado colombiano ha creado un instrumento que se llama la tarjeta de movilidad fronteriza, que existía hasta antes del cierre de la frontera por la dinámica de la enfermedad del COVID-19, en el cual 4.987.479 venezolanos tenían este documento. Es tal vez el documento que más ha permitido identificar a los venezolanos para manejar lo que los colombianos llamamos el fenómeno de migración pendular, es decir, de aquellos ciudadanos venezolanos que venían a territorio colombiano para abastecerse de bienes y servicios y regresaban a su país. Algunos lo hacían en la zona de frontera, otros ya lo hacían de forma prolongada hasta las ciudades importantes de Colombia, hasta la capital, Bogotá, o incluso algunos llegaban hasta el Valle del Cauca para recibir las remesas que les enviaban sus familiares o que les llevaban sus familiares hasta su ciudad desde los países del sur, de Ecuador, Chile, Perú. Y este movimiento pendular, pues parte de los que están regresando hacen parte de este movimiento pendular, que para el momento que se cerró la frontera y se estaba enfrentando toda la dinámica de la atención del COVID, quedaron atrapados en Colombia y empezaron su proceso de regreso. 9:18. Al menos 85 personas fueron detenidas ilegalmente durante los primeros 2 meses de cuarentena enmarcados en el decreto de estado de alarma sanitaria por la pandemia del COVID-19 entre el 13 de marzo y el 13 de mayo en el territorio nacional. Los organismos policiales intensificaron las detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos en medio del aislamiento social hacia los manifestantes, trabajadores de la prensa, personal médico, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos de la oposición, concluye el más reciente informe de la organización Programa Venezolano de Educación Acción Provea. Los apresados exigían la restitución de los servicios como agua, electricidad, gas doméstico, acceso a la alimentación y combustible. La escasez de gasolina tiene paralizado a todo el país, incluyendo el sector de producción y distribución de alimentos.
También hubo 2 asesinatos en el marco de los reclamos por servicios básicos, uno en medio de la protesta que derivó en saqueos y represión estatal en Upata, en el municipio Piar del estado Bolívar, y otro joven que fue asesinado en el estado Mérida mientras participaba en un cacerolazo por los cortes eléctricos cada vez más constantes en la región. Ambos quedaron impunes y son atribuidos al accionar conjunto entre civiles armados y órganos de seguridad del Estado. Esto lo denunció Provea. 9:19. En otras informaciones tenemos que 10 estaciones del metro continuarán cerradas por un supuesto mantenimiento profundo. Esto lo informó la compañía estatal Metro de Caracas este martes, que estas 10 estaciones seguirán cerradas para prevenir la propagación del COVID-19. Las estaciones son Pérez Bonalde, Caño Amarillo, Sabana Grande, Altamira, Los Cortijos, Artigas, Nuevo Circo, Bellomonte, Los Símbolos y Mercados, de las 4 líneas que conforman el sistema. Estas son las estaciones que se mantendrán sin prestar servicio comercial. Y por otro lado, tenemos que la mañana de este martes, varias localidades del sureste caraqueño amanecieron sin luz, de acuerdo a reportes que se hicieron en Twitter. Algunos reclaman que desde las 3 de la mañana están sin luz y aún no ha vuelto el servicio. Se trata de los sectores El Peñón, Charallavito, Lomas del Club Hípico, Campo Claro y Manzanares. Esto fue reportado en Twitter, al igual que reportaron que zonas de Mérida, Falcón, Estado Aragua y Táchira están sin luz desde anoche. 9:20. Vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 23 minutos. En el panorama internacional tenemos que más de 5,5 millones de casos del nuevo coronavirus fueron declarados hoy oficialmente en el mundo, de los cuales más de 2/3 están en Europa y Estados Unidos. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud informó que el grupo ejecutivo del ensayo de solidaridad que busca tratamientos para el COVID-19 decidió suspender temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina. Radio Francia Internacional nos amplía esta información.
La decisión de la Organización Mundial de la Salud se toma después de la publicación de la prestigiosa revista The Lancet de una investigación que arroja datos nada buenos. No solo la cloroquina y la hidroxicloroquina no son eficaces para curar la COVID-19, sino que además su uso aumenta el riesgo de morir, provoca arritmias que pueden desencadenar una muerte súbita. El estudio, realizado con cerca de 15.000 enfermos, muestra que la mortalidad en el grupo que no recibió estos fármacos fue del 9,3%, mientras que entre los que tomaron cloroquina subió al 16%, y al grupo que se les administró hidroxicloroquina más un antibiótico, la mortalidad fue del 23%. La hidroxicloroquina es un derivado de la cloroquina y se utiliza desde hace décadas contra el paludismo y enfermedades autoinmunes. Su uso contra el coronavirus ha sido defendido por el mediatizado científico francés Didier Raoult, que asegura que lo seguirá administrando en Marsella, donde tiene su laboratorio, porque dice el tratamiento es menos peligroso que el paracetamol. También lo defiende el presidente estadounidense Donald Trump, que reconoció que lo tomaba por precaución, o por el gobierno de Brasil, que ya anunció que continuará recomendando la hidroxicloroquina a pesar de todo. 9:25. Estados Unidos prohibió la entrada de viajeros procedentes de Brasil por el riesgo de que aceleren los contagios del nuevo coronavirus en el país. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte. Hace una semana, el presidente Donald Trump mostró alarma por la situación del coronavirus en Brasil. Brasil se ha convertido más o menos en un rebaño. ¿Saben lo que es un rebaño? Y están teniendo problemas. Ahora la Casa Blanca toma medidas y a partir del viernes vetará la entrada a Estados Unidos de viajeros que hayan estado en Brasil en los 14 días previos. El potencial de transmisión imperceptible del virus por individuos infectados que buscan entrar a Estados Unidos desde la República Federativa de Brasil amenaza la seguridad de nuestro sistema de transporte e infraestructura y la seguridad nacional. Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y en el segundo país del mundo con más casos identificados de la nueva enfermedad, solo superado por Estados Unidos. Igual que Donald Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido acusado por la oposición de reaccionar tarde a la pandemia. Este veto se suma al que Washington ya impuso a los viajeros procedentes de Europa, China e Irán. Mientras, en Estados Unidos, este lunes es feriado y las autoridades sanitarias observan con detenimiento la dinámica del fin de semana largo, en el que ha aumentado la actividad de los ciudadanos debido también a una desescalada que ya se ha dado en todos los estados del país. El número de casos de COVID-19 identificados ronda los 100.000. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. 9:26. En más del panorama internacional, tenemos que la aerolínea LATAM se declaró en bancarrota en su país de origen, Chile, así como también en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, debido al impacto sin precedentes del COVID-19. En un comunicado, la aerolínea explicó que se apegó a la Ley 11 de bancarrota en los Estados Unidos, una semana después de haberse desvinculado de unos 1.400 trabajadores. Las filiales de Argentina, Paraguay y Brasil no están incluidas en esta solicitud de bancarrota y en el último país mantiene conversaciones con el gobierno para buscar apoyo financiero. 9:27. El estadounidense Jordan Grudeau, propietario de la empresa de seguridad Silver Corp, viajó desde Estados Unidos a Colombia en un jet privado propiedad de una empresa que contrata con el régimen chavista. Esta es información revelada en la declaración general de un vuelo privado entre el aeropuerto de Opa-locka, en Florida, y el de Barranquilla, en Colombia, el pasado 16 de enero, a la que tuvo acceso Pan Am Post. El jet de matrícula YB3231 es propiedad de la empresa Servicios Aéreos Mineros Cerami, que es una de las pocas compañías autorizadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, para realizar operaciones comerciales en el estado venezolano y es especializada en el transporte de material aurífero. Grudeau es conocido como el mercenario, con la que el asesor del gobierno interino Juan Guaidó, José Rondón, tuvo conversaciones exploratorias para la contratación de sus servicios con el supuesto objetivo de derrocar y apresar a Nicolás Maduro. 9:28. Así estamos llegando al final. Continúen con nuestra programación. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía.
porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.